Bitcoin por encima de los $22,000. Esta será una subida consistente y podrá superar los $23,000, o por el contrario, podrá caer por debajo de los $20,000 una vez más. Pues quédate conmigo en este corto video de análisis macroeconómico para intentar resolver estas preguntas. Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Andrés Aristizábal y en este corto video te voy a presentar un pequeño análisis macroeconómico que nos permita entender por qué el Bitcoin ha superado ya los $22,000 y si a mediano plazo se va a mantener esta subida o si por el contrario va a volver a caer por debajo de los 20,000. Muy bien, empecemos entonces, amigos. Mira, por acá estamos, como es costumbre. Yo empiezo siempre hablando desde la plataforma de TradingView, donde nos permite ver el comportamiento que ha tenido el Bitcoin en los últimos días. Mira, si nos situamos por acá, el 8 de septiembre, estamos alrededor de los $19,422. Se empezó a experimentar la subida, que luego por acá al 9, o mejor, al 10 de septiembre, llegó aproximadamente hasta los $21,650, y luego las condiciones económicas mejoraron aún más y actualmente estamos en los $22,335. Pero bueno, ¿a qué se debe esta subida? Vamos entonces a analizar los indicadores macro para tratar de resolver estas preguntas. ¿Listo? Ok, por acá arranco con esta imagen de la página de investing.com, una página que me gusta mucho por la cantidad de herramientas que tiene para realizar análisis. Como te das cuenta, acá estamos en la temporalidad de un mes y pues acá la gráfica ilustra que sí, efectivamente superamos esos $22,000. Ese top de $22,000 no se alcanzaba desde el 19 de agosto de este año, llegando al 3,52% de subida. Bueno, pues, ¿qué sucede, amigos? Esta semana empezamos, justo hoy, 12 de septiembre, con la bolsa europea al alza. Estos son todos los indicadores de la bolsa de la Comunidad Europea al alza, en crecimiento. Mira, tenemos valores de hasta 1,78%, valores muy importantes que nos muestran el optimismo que tiene el mercado europeo al inicio de esta semana. Lo mismo ocurre con el mercado norteamericano. Mira, estos son los índices futuros de la bolsa de Estados Unidos. Entonces, Wall Street también abrió esta semana con los índices de futuros al alza con hasta el 0,64% de crecimiento. Y por acá les muestro a qué se debe este crecimiento desde mi punto de vista. Es muy probable, según mi opinión, de que esta subida del Bitcoin, esta subida de las bolsas europeas y también de la bolsa estadounidense, se deba a que China publicó valores del IPC muy positivos. Los inversionistas habían previsto que el IPC en China iba a bajar, pero los resultados fueron mejores. Entonces, debido a estos resultados del IPC, desde mi punto de vista, se dio la subida del Bitcoin y el optimismo de las bolsas de la Comunidad Europea y en Estados Unidos. Afortunadamente, yo alcancé a ver esta alerta económica a tiempo y logré detener los bots que tengo en short en futuros. Y afortunadamente, debido a eso, no me liquidaron mi posición en short. Bueno, ¿qué sucede, amigos? Falta un año y 170 días para el siguiente halving de Bitcoin. ¿Qué es el halving? En términos muy sencillos, son los grandes ciclos de crecimiento, de subida que presenta el Bitcoin cada 4 años, según algunos analistas. ¿Listo? Por acá tenemos el precio del Bitcoin, que se conoce como el arco iris del precio del Bitcoin. Entonces, si nos vamos por acá a mirar el primer halving, mira, estamos en 1, 2, 3 halvings hasta el momento, y el cuarto halving se estima que sea en el año 2024. Por eso falta un año y 174 días para ello. El primer halving ocurrió por acá el 6 de diciembre del año 2012,
con aproximadamente un precio de $13.87. Si nos vamos un poco por acá atrás, el 24 de enero de 2012 el precio era de $6.65. Era más barato antes de que empezara el halving, ¿cierto? Después de que empieza entonces el halving, sube, se dispara el precio y llegó hasta los $1.106 el 4 de diciembre del año 2013. El segundo halving ocurrió por acá el 11 de julio del año 2016. El precio era de $670.6 y aproximadamente un año antes estaba como en casi $300 el 7 de agosto del año 2015. Después de que arranca ese halving, entonces sube, se viene ese ciclo alcista y alcanzó los $17.789. El tercer halving ocurrió por acá el 10 de mayo del año 2020. El precio era $8.570. Si nos volvemos por acá un año antes, aproximadamente estaba en $6.000, $4.000, ¿cierto? Dependiendo de donde lo tomes. Y pues sube, se viene el ciclo alcista y alcanza por acá los $63.000, ¿cierto? Que fue lo que alcanzó en este último halving. ¿Listo? Bueno, amigos, y actualmente estamos en esta zona, mira, estamos orbitando en esta zona. Actualmente estamos en como los $22.000, ¿cierto? Ok, ¿cuál es la idea para los que también hacemos trading a mediano y largo plazo? Yo hago tanto a corto con los bots como a mediano y largo plazo con los bots y también acumulando Bitcoin. Pues si te puedes dar cuenta, cuando el precio del Bitcoin se encuentra en esta zona del arco iris, en estos colores inferiores, que es como un verde y el azul, mira, por acá, lo que hay que hacer es comprar para acumular porque se viene un halving, ¿cierto? Entonces, acá también, mira, se empezó a hacer los que hicimos acumulación en esta época porque se venía el halving, ¿cierto? Luego hasta los 63.000 y actualmente nos encontramos orbitando en esta zona. Entonces, los que hacemos trading a largo plazo, este indicador nos dice que ya tenemos que empezar a hacer la acumulación porque se viene el próximo halving. ¿Okay? Ahora, esto es desde el punto de vista técnico, ¿cierto? No todos los indicadores técnicos coinciden y no todos los indicadores técnicos te van a dar una respuesta al 100% de qué hacer. Yo siempre me hago una combinación de análisis macroeconómico y utilizo también indicadores técnicos para entre los dos soportar mis decisiones de inversión en criptomonedas. Pues bien, amigos, continuamos entonces. Sucede que esta semana va a haber muchísima volatilidad en no solo los mercados de acciones, sino también en las criptomonedas, porque vienen 4 hitos importantes. ¿Cuáles son esos 4 hitos? Acá te presento 3 y ahora te muestro el cuarto. El primero, se va a develar el valor de la inflación mañana martes, septiembre 13. ¿Okay? El valor previo de julio fue 8.5% y se pronostica, se prevé que el valor de agosto sea de 8.1%. El 14 de septiembre, es decir, el miércoles, se va a revelar el dato de la inflación desde el punto de vista de los costos industriales, o sea, de los productores, que para julio fue de menos 0.5%, se prevé que para agosto sea de menos 0.1%, y finalmente se van a revelar también las ventas minoristas, que en julio fue el 0% y se prevé que en agosto sea el 0.2%. Entonces, estos tres datos importantes de la inflación y la economía se van a revelar esta semana, por lo cual van a haber convulsiones en todos los mercados. Continuando por acá, pues bueno, ¿qué pasó el jueves de la semana pasada en Europa? Resulta que el Banco Central Europeo ha decidido subir 75 puntos básicos las tasas de interés y ha dicho que también prevé que va a continuar subiendo las tasas de interés para tratar de contener la inflación. ¿Okay? Entonces, una estadística no muy buena para mediano plazo en los mercados. Y la cuarta noticia que todos conocemos se va a dar en 2 días y 1 hora y es la fusión de Ethereum, el popular Demerge, ¿cierto? ¿Qué es la fusión? ¿Qué es Demerge? Básicamente, Ethereum, la blockchain de Ethereum, se le ha adelantado a la blockchain de Bitcoin
para mejorar su red, para mejorar su cadena de bloques. Con este mejoramiento se pretende cambiar el mecanismo de consenso de Ethereum para mejorar la eficiencia, para mejorar la rapidez y para reducir el consumo de energía de la red, porque el gasto computacional es muy, muy alto. Entonces, se prevé que con The Merge, con la fusión de Ethereum, se va a pasar de 15 transacciones por segundo a 100.000 transacciones por segundo, y también se prevé que el sistema financiero de los tokens en la blockchain de Ethereum pueda tener un 1,5% deflacionario a mediano plazo. Esto sin dudas también va a mover los mercados. Pues bien, noticias importantes que también hay que tener en cuenta. Mira, permíteme, yo traduzco esto al español para que lo puedas entender. La contracción corta de Bitcoin no ha terminado, ya que el precio de Bitcoin prevé ganancias semanales del 17%. Por lo tanto, los especialistas, los analistas también dicen que va a seguir cayendo Bitcoin. Para el fin de semana, los analistas decían que podíamos tener una subida, un alza de Bitcoin temporal. Inclusive llegan a decir que en los próximos días, con estos datos inflacionarios que se van a revelar, podríamos llegar a los $23,000, ¿vale? Pero súper importante, los especialistas dicen que hay un 90% de probabilidades de que el precio de Bitcoin vuelva a caer por debajo de los $20,000 a mediano plazo. Yo soy de los que hacen parte de esta predicción, de los que apoyan esta predicción. ¿Por qué? Porque no solamente los análisis técnicos me van a permitir saber qué va a pasar con los mercados, también hay que tener, como te digo, en cuenta el análisis macroeconómico. Y todo el análisis macroeconómico que he revelado en mis videos previos publicados en el canal revelan que las condiciones futuras son pesimistas a nivel económico. Bueno, ¿qué sucede también actualmente? Te voy a mostrar las posiciones que han sido liquidadas. Okay, vamos a bajar por acá. Vamos a seleccionar un periodo de 4 horas. Listo. Y mira, en un periodo de 4 horas, el 10 de septiembre, se liquidaron $70.6 millones en posiciones en short. Afortunadamente, yo logré tener, como te digo, mis posiciones en short para que no me liquidaran en futuros. Y por acá, el 11 de septiembre, o sea, ayer 11 de septiembre, se liquidaron $49.84 millones en short. Cantidades totalmente abismales que afectan, por supuesto, lo que sería a mediano plazo en Bitcoin. ¿Okay? Otra noticia importante que ha impactado al mercado y que a lo mejor muchos de ustedes hayan escuchado en los medios es que MicroStrategy va a invertir $500 millones más en Bitcoin, a pesar de que ha caído por debajo del 50% de su precio. Voy a traducirlo por acá también a español. Mira, me permito leerte. Michael Saylor ha duplicado las enormes apuestas de MicroStrategy en Bitcoin, tomando prestados $500 millones a través de bonos basura para invertir en la criptomoneda $100 millones más de lo esperado. La firma dijo que pedirá prestados alrededor de $500 millones en forma de notas senior garantizadas en un momento en que la moneda criptográfica insignia está más del 50% por debajo de sus máximos históricos. ¿Por qué va a hacer esto MicroStrategy? Y es una opinión también personal. Pues desde mi punto de vista lo va a hacer básicamente porque ya estamos en la posición de hacer acumulación de Bitcoin para el siguiente halving, ¿ok? Inclusive cuando estaba en los 20,000, yo hice mi inversión ya en Bitcoin y pienso hacer otra en los próximos días, precisamente porque empresas como MicroStrategy toman decisiones que están basadas en todo un ejército de analistas económicos que ellos tienen. Entonces, de cierta forma, es copiar la inversión que ellos van a hacer. Muy bien. Ahora, el Partido Conservador de Canadá ha elegido a un Bitcoiner, ¿cierto? A un poseedor de Bitcoin como su nuevo líder. Estas son noticias que, si no directamente nos hablan de adopción, apoyan el crecimiento de las criptomonedas y de Bitcoin a nivel mundial. Mira, el populista de derecha intentará derrocar a Justin Trudeau, quien ha sido líder de Canadá durante casi 10 años, una década.
el Partido Conservador de Canadá eligió al diputado afín a Bitcoin, Pierre Poilievre, como su próximo líder. Poilievre ha promovido repetidamente la criptomoneda más grande como cobertura contra la inflación a lo largo de su campaña. El parlamentario del área de Ottawa tiene una inversión personal en Bitcoin, pero su campaña dice que eso no le impide comentar sobre temas relacionados con las criptomonedas. Entonces, una noticia muy importante que viene también para el mundo de las criptomonedas. Algunos analistas técnicos, mira, nos dicen, utilizando ciertos indicadores técnicos, que el ciclo de caída, el bear market del Bitcoin, ya ha terminado y se viene el bull market, se viene el alza, la subida, señores. Eso desde el punto de vista de estos indicadores. ¿Por qué? Porque mira, esos indicadores ya a finales del año 2015 también habían previsto que se terminaba el ciclo de osos, el bear market, y se vino toda esta subida, ¿cierto? Luego, en el 2019, también los indicadores hicieron esa predicción, ¿cierto? Se terminaba esa caída y venía toda la subida, y actualmente los indicadores también están arrojando esa indicación de que se va a terminar el bear market y se viene el bull market, se viene el alza, la subida, señores, los toros. Pero yo no me confío de esto, porque como te digo, eso dicen los indicadores técnicos. Tenemos también que evaluar la condición macroeconómica a nivel mundial. ¿Qué pasa? ¿Qué otras noticias macroeconómicas tenemos importantes en el mundo de las micromonedas? Mira, AVAX. AVAX superó las 2 millones de transacciones el fin de semana. Una noticia muy alentadora, sobre todo para los que también somos amantes de Avalanche. ¿Ok? Mira, Avalanche ha liderado un plan de proyectos DeFi destacados, incluido PlatiPass. PlatiPass es un proyecto DeFi construido sobre el ecosistema AVAX que ganó la prestigiosa subvención o el premio Avalanche X. Este protocolo DeFi tiene como objetivo proporcionar plataforma StableSwap fácil de usar y escalable. ¿Ok? Entonces, una noticia también muy interesante que logró más de 2 millones de transacciones AVAX el fin de semana. También con respecto a AVAX, ya fue listado en el exchange de FTX de Japón. Ustedes saben que yo uso también FTX porque con 3 comas me deja utilizar de forma ilimitada los bots en 3 comas. Vamos a traducir. Mira por acá. FTX Japón ahora ofrece negociación para AVAX, el token nativo de la cadena de bloques de Avalanche, lo que aumenta la presencia de Avalanche en el mercado internacional clave. Los mercados de AVAX en FTX Japón se activaron esta semana. Los clientes japoneses ahora pueden operar con los pares AVAX JPY y AVAX USD, así como con los futuros perpetuos de AVAX. Continúa la expansión de AVAX a nivel mundial. Y por acá les tengo el ecosistema, la actualización del ecosistema de Phantom, un ecosistema que yo amo porque tiene muchas posibilidades de inversión para ganar a mediano y largo plazo. Ustedes saben que yo hago, por ejemplo, staking en Base Finance, en Tom Finance, también tengo en SpookySwap, y acá hay todo un montón de oportunidades de inversión que no solamente es para hacer trading, sino también para hacer, por ejemplo, GameFi, jugar con toda la portabilidad que tiene GameFi, con el marketplace, con la gobernanza, prestando dinero, criptomonedas, con NFTs, etc. Entonces, todo esto sigue fortaleciéndose, todo el ecosistema de Phantom, para lo que se viene a mediano y largo plazo. Y para cerrar, señores, les tengo por acá una actualización de ApeCoin. Esta moneda también me gusta mucho por todo lo que hay detrás de ella, por todo el merchandising, por todo el respaldo de sus creadores y por supuesto de su comunidad. Pues resulta que Ape ya va a lanzar su plataforma de staking que se va a llamar apestake.io, ¿cierto? Para todos los que también vemos en el staking una posibilidad de crecimiento económico. Horizon Labs es la compañía encargada de esta plataforma y acá nos da un sneak peek, o sea, una pequeña prueba de lo que va a ser la plataforma. Veamos acá. Mira, entonces podemos hacer staking para ganar Ape, ¿cierto? Las recompensas, 4 pools. También vamos a poder trabajar con NFTs y hacer trading de NFTs. Va a ser una intuitiva aquí simplificada.
va a fluir muy bien, dice acá, ok, con su wallet va a haber mucha transparencia, ¿vale? Y entonces está en desarrollo y muy seguramente en los próximos meses va a ser lanzada. Pues muy bien amigos, entonces este es el pequeño análisis que tenía para ustedes. De mi parte les envío un abrazo, espero sus comentarios, sus likes, sus suscripciones a este canal que comparte información valiosa cada vez que lo podemos hacer. Un abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.